Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Esta tarde vengo con dos sombreros. Vengo como vicepresidente de ASOMAR, reemplazando al almirante Javier Bravo Villarán, que ha tenido que salir del país por un asunto familiar. Y vengo como gerente de la Fundación Academia Diplomática del Perú, que es la entidad con ASOMAR y junto con la Marina de Guerra del Perú, que representa el almirante Juan Carlos Llosa, esta primera conferencia internacional que vamos a tener el placer de escuchar esta tarde del doctor Isidro Sepúlveda Muñoz, ¿no? Voy a continuación a tener el placer de leer el currículum del conferenciante. El doctor Isidro Sepúlveda Muñoz es doctor en Historia desde el año 1992 por la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España, con el premio extraordinario para el doctorado. Y es profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de la Facultad de Geografía e Historia. También es profesor del Máster en Políticas Públicas de Seguridad y Defensa de la Universidad Camilo José de Cela y profesor del Máster Universitario en Criminología aplicada a la Gestión de Seguridad y Prevención Delictiva de la Universidad Alfonso X el Sabio. Ha sido director del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado de Investigación sobre la Paz, la Seguridad y la Defensa, que pertenece a la UNED. Ha sido profesor en el National Security Affairs en la ciudad de Washington, D.C., en la Universidad de Defensa. Ha sido profesor del Colegio Interamericano de Defensa de la OEA en la ciudad de Washington, donde fue encargado del Seminario de Seguridad Internacional. Ha sido profesor de la Academia de Oficiales de la Guardia Civil Española en Historia Contemporánea de España, profesor de la Academia Diplomática o Escuela Diplomática de Española en el Seminario de Seguridad Internacional y director del Máster de Paz, Seguridad y Defensa del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado, Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ha impartido cursos y conferencias en universidades y centros de investigación de Estados Unidos, América Latina, Francia y el Perú, donde participó en el primer Simposio Internacional de Seguridad y Defensa organizado por la Escuela Superior de Guerra Naval en el año 2014 y en el año 2019 por la Fuerza Aérea del Perú. Es colaborador en temas de relaciones internacionales con las cadenas CNN, Globovisión, La Voz de América, France 24, NTN 24, Radio Boa, Radio Nacional de España y la cadena SER. Tiene más de medio centenar de artículos en revistas académicas y tiene varios libros publicados sobre historia y otros temas de interés, tales como Comunidad Cultural e Hispanoamericanismo, Historia de los Nacionalismos, Globalización y Nacionalismo, Gibraltar, la razón y la fuerza, Sueño de la Madre Patria, Hispanoamericanismo y Nacionalismo, Historia del Mundo Actual, Las claves del mundo actual, Historia global contemporánea. Ha sido editor de Democracia y Seguridad en Iberoamérica, Los retos de la gobernabilidad, Seguridad humana y nuevas políticas de defensa en Iberoamérica, la Administración de la Defensa en América Latina, el Ministerio de Defensa, Creación, Consolidación y Desarrollo, las mujeres militares en España, España en las operaciones internacionales de pacificación, el auge de Asia, la creación de UNASUR en el marco de la seguridad y la defensa, el Directorio de Instituciones Educativas Hemisféricas de Seguridad y Defensa, el Security and Defense Education in the Americas, las instituciones e identidades, nacionalismo en España de las autonomías, nación y nacionalismo en España de las autonomías del nuevo 2018. Voy a dejar con ustedes entonces al profesor Isidro Sepúlveda Muñoz, el doctor Isidro Sepúlveda Muñoz, con el título Geopolítica del siglo XXI, invitarlo para que tome la palabra y pueda dar la conferencia por una hora. Muchas gracias. Muchas gracias, contraalmirante. Buenas tardes a todos. Para mí es un verdadero honor acompañarles esta tarde en la Asociación de la Marina y poderme dirigir a ustedes, compartir unas ideas de lo que pretende ser fundamentalmente un diálogo. No voy a cometer el atrevimiento de indicarles cuáles son sus principales preocupaciones y cuáles son los grandes desafíos que afrontan las marinas de guerra y la marina en general
tanto la de guerra como la comercial en el mundo de hoy. Fundamentalmente lo que voy a tratar es de dibujar un marco general para ir concretando y acabar justamente en ese tema y proponerles algún motivo de reflexión y de debate, si lo consideran oportuno. Para explicar qué es, hacia dónde vamos, cuál es la geopolítica del siglo XXI y hacia dónde vamos, es decir, hacer un análisis prospectivo. Lo académicamente correcto es preguntarnos cuáles son los vectores que nos han traído hasta el presente, es decir, cómo hemos llegado a la realidad de hoy. Hay que examinar qué es lo que tenemos, caracterizado fundamentalmente por una triple crisis que va a tener una trascendencia en prácticamente toda la mitad del siglo XXI, y señalar a continuación cuáles son los vectores, los campos fundamentales a los que hay que prestar una especial atención para tomar posiciones, para preguntarnos cómo afecta estos marcos generales a Perú en particular, a América Latina en general. Comenzaremos preguntándonos de dónde venimos, cuáles son las características fundamentales de lo que ha ocurrido en las últimas décadas. Vamos a ver cuáles son los grandes cambios trascendentales. En primer lugar, lo que los últimos 30 años están iniciados, el pistoletazo de salida de el último periodo histórico que abarca estas últimas 3 décadas, está caracterizado por el final de la Guerra Fría. Una Guerra Fría que no fue el triunfo de una parte sobre otra. La interpretación de un triunfo por parte de Estados Unidos sobre la Unión Soviética en realidad se queda muy corto para interpretar primero qué era la Guerra Fría y luego qué es realmente lo que ocurrió. Hubo una victoria por dejación de la parte contraria. Cuando se cayó el muro, una metáfora absolutamente engañosa, porque no se cayó, la ley de la gravedad no tuvo absolutamente nada que ver en la desaparición del muro de Berlín. El muro de Berlín fue empujado, y fue empujado del este hacia el oeste. Fue empujado por aquellos países que ya no podían soportar más el corset que les aprisionaba y que les cortaba cualquier posibilidad de desarrollo. Al mismo tiempo, el fin de la Guerra Fría fue motivada fundamentalmente por la implosión de la Unión Soviética. La Unión Soviética no fue derrotada por la OTAN, no fue derrotada por Estados Unidos, implosionó, fue derrotada por sus propias fuerzas, fue derrotada por sus contradicciones internas, fue derrotada fundamentalmente porque en un ejercicio bastante ambicioso de transformación para que siguiera funcionando, se evidenciaron las carencias y esto mismo la hizo implosionar. Enfatizo mucho esto, fundamentalmente porque la interpretación que se está dando, sobre todo en los últimos tiempos, sobre qué es lo que ocurrió, fundamentalmente siguiendo una interpretación que proviene directamente de Moscú, culpabiliza de todo eso al mundo occidental en general, a Estados Unidos y a Europa en particular, cuando en realidad los máximos responsables de este proceso de implosión de la Unión Soviética fueron los propios dirigentes soviéticos, tanto políticos como sobre todo militares. Bien, la Guerra Fría, ¿qué fue? Fundamentalmente un sistema de seguridad. No fue una guerra ideológica, no fue una guerra económica entre bloques. Fue fundamentalmente un sistema de seguridad. Un sistema de seguridad en el cual los dos grandes contendientes no se enfrentaban directamente, sino a través de terceros estados. Había válvulas que se abrían para quitar la presión que se acumulaba por la fricción de las dos superpotencias. Al mismo tiempo, estas dos superpotencias encapsulaban los conflictos, hacían que estos conflictos no pudieran contaminar de inseguridad todos los alrededores. Cuando este sistema de seguridad desaparece, cuando la Guerra Fría
se volatiliza fundamentalmente porque uno de los grandes sostenedores del sistema desaparece, deja de existir este sistema de seguridad. Y en los años 90 asistimos a un incremento muy sustancial, no solamente del número de conflictos, sino de la capacidad de estos conflictos para extender inseguridad allá en donde se producían, en la región donde se producían, hacia los países que rodeaban el país que estaba en conflicto. Al mismo tiempo comienza a producirse la gran diferenciación, que definitivamente la vamos a ver a principios de los años, de la década siguiente, del siglo XXI. Si en la Guerra Fría el peligro estaba en la fortaleza del contrario, en los años 90 el peligro de inseguridad estuvo en la debilidad de los miembros de la comunidad internacional. Era la ausencia de Estado, era la dejación de Estado, estos agujeros negros de seguridad que se produjeron con los estados débiles o los estados fracasados, lo que impregnó de inseguridad amplios territorios del mundo. El segundo ítem al que debemos prestar atención es cómo se ha producido una vuelta a la geografía, a la trascendencia de la geografía humana, que se había olvidado prácticamente desde el periodo de entreguerras. Y esto se produce fundamentalmente como uno de los grandes efectos de la globalización y del crecimiento exponencial de los intercambios comerciales basados en un incremento de la producción y el consumo. Una serie de países que tenían en la demografía el principal ancla, el principal amarre que les impedía solucionar sus problemas y comenzar a crecer, transformaron esta desventaja en una virtud. Transformaron estos cientos de millones de bocas que había que alimentar cada día, y esto era un desafío, en cientos de millones de manos, de pares de manos productoras. Y realmente hubo varios países, no solamente China, pero China tal vez es el caso más notorio, fundamentalmente por el volumen que esto supuso y por la trascendencia que ha tenido a escala internacional esta transformación. China, en los últimos 30 años, ha conseguido, casi 34 años ya, ha conseguido pasar entre 15 y 22 millones de personas de un grado de producción agraria muy primario, una economía prácticamente de subsistencia, a el sector secundario, incluso al sector servicios. Claro, el incremento de la productividad que supone este traspaso, repito, anual, que no hay país ni de lejos que lo haya conseguido a nivel de décadas, cambia extraordinariamente la trascendencia económica, en principio solo económica, de China a nivel mundial. Pero repito, no es solamente China la que hace esa transición, si bien es la que lleva el mayor punto. La mayor parte de esta población se concentra en ciudades, no solamente en China, sino en el resto. Lo que hemos visto en los últimos 30 años un incremento exponencial de la concentración urbana, del incremento de las grandes ciudades. Y en este proceso América Latina realmente va en cabeza, lo cual no quiere decir que sea necesariamente bueno. En el mundo ya la humanidad está concentrada aproximadamente en un 70% en grandes ciudades. En América Latina esto ya llega casi al 80%. Y esto tiene unas repercusiones extraordinarias, fundamentalmente porque a mayor concentración, mayor número de problemas, mayor necesidad de unos niveles sostenibles y profundos de seguridad, mayor complejidad en el sostenimiento de las infraestructuras críticas que soportan esa concentración demográfica, y también mayor concentración de delincuencia. Los mayores núcleos poblacionales concentran la mayor parte de la delincuencia.
América Latina y el resto del mundo. Allá donde está la riqueza están los que quieren hacerse de una forma poco legal con esta riqueza. El tercer elemento de esta geografía, del incremento de la importancia de la geografía humana, es la necesidad cada vez más acuciante, cada vez mayor, de exprimir los recursos naturales hasta extremos insostenibles para regenerarse en el planeta. En consecuencia, lo que hemos convertido es anteriormente cualquier recurso natural básico, ahora es un recurso natural estratégico. Y el almirante además está al frente de precisamente la defensa de estos intereses del Perú en el ámbito naval. Es extraordinariamente importante los meros cursos de agua, por supuesto los recursos mineros, incluso el acceso a rutas comerciales se ha convertido en elementos estratégicos de primer nivel. Piensen uno de los factores que puede afectar a Perú de la guerra que hay en Ucrania. Pues fundamentalmente como el comercio del grano y la producción de abonos se convierte en sí mismo en un factor estratégico que afecta a las economías de todo el mundo. El tercer gran vector fundamental para comprender qué está pasando en el mundo, sobre todo en el mundo político, es la decadencia de las ideologías. La Guerra Fría se sustentó ideológicamente en un colosal enfrentamiento estratégico entre el liberalismo democrático, o la democracia liberal, y el socialismo real o comunismo. Y desaparecido esta gran confrontación porque una de las partes implosionó, parecía que se había llegado a un definitivo modelo de desarrollo de la humanidad. De hecho, recuerden aquel estupendo y muy a menudo malinterpretado libro de Samuel Huntington sobre el fin de la historia. La humanidad ha llegado donde tenía que ir. A partir de este momento, pues se ha evidenciado que el sistema democrático liberal y el sistema de libre mercado capitalista son los mejores instrumentos para el desarrollo humano. Bueno, luego terminaremos viendo hasta qué punto este fin de la historia es aún, se puede mantener. Pero lo más importante de todo, más allá de los debates de filosofía política, lo más importante de todo es cómo este fin de las ideologías debilita a los partidos tradicionales y cómo la desaparición de los sistemas de partidos, la desaparición de los partidos que habían conformado la estructura de actuación de la sociedad civil durante 150 años en todo el mundo, por lo menos en todo el mundo occidental. Esta debilidad, incluso desaparición de los partidos clásicos, impacta de forma directa en el concepto y, sobre todo, en la práctica política. Y de ahí tenemos las debilidades estatales, los corrimientos de facilidades electorales, la debilidad en el mantenimiento de los apoyos sociales a distintas iniciativas, el surgimiento no ya de partidos políticos, sino de partidos de personalidades, que en realidad se articulan alrededor de una referencia que puede ser más o menos importante, pero detrás de la cual no hay un sostenido, un programa de acción política que pueda ser sostenible. En consecuencia, no hay políticas de Estado. Es muy difícil llegar a acuerdos fundamentalmente en los modos tradicionales, y a cambio a los acuerdos que se llegan se parecen mucho a componendas personales y tratos de favor entre unos políticos y otros. Y sobre todo se expande de una forma extraordinaria el ejercicio del populismo frente al ejercicio
de la acción democrática. Esto, repito, tiene gran repercusión y por favor interpreten mis palabras en clave internacional. Si esto lo ven también cerca, pues es otra cosa, pero estoy hablando en clave internacional. Por último, dentro de estos grandes factores, fundamental para comprender las dinámicas regionales es estas dos tendencias enfrentadas y que se dan al mismo tiempo. Por una parte, esta tendencia hacia la integración regional, que se produce en todo el mundo y en unos lugares los frutos son exitosos, en otros lugares son dubitativos, incluso hay marcha adelante y marcha atrás. Y por otra parte, las fuerzas centrífugas, las que rompen, las que fragmentan, las que dividen, las que crean identidades alternativas que en lugar de nuclear, en lugar de crear comunidad, rompen comunidades, identifican de una forma alternativa y opuesta a estas antiguas comunidades unidas y de este modo disgregan la posibilidad de actuación de los estados tradicionales. Vamos a hacer una muy rápido recorrido por las últimas 3 décadas. ¿Qué ocurrió en la política internacional en las últimas 3 décadas? Bueno, en primer lugar, comenzamos nada más y nada menos que por lo que considerábamos que iba a ser la primera guerra del siglo XXI. Recuerdan aquella explosión de información sobre el conflicto, el éxito de una cadena nueva de noticias las 24 horas, CNN, este eslogan de está sucediendo, lo estás viendo, la historia en el salón de su casa, por supuesto eran máximas comerciales, eslóganes comerciales, porque por supuesto ni lo que estabas viendo era todo lo que estaba sucediendo, ni la historia te la estaban contando como realmente fue, pero creímos que estábamos realmente ante una nueva situación. Un gran ejército enfrentado a un Estado canalla, como se lo va a calificar, y este gran ejército liderado por Estados Unidos, pero bajo bandera de Naciones Unidas, y esto es muy importante, bajo bandera de Naciones Unidas con resolución del Consejo de Seguridad. Nada más lejos de la realidad, no estábamos en el siglo XXI, y de hecho, al mismo tiempo, a los pocos meses de la tormenta del desierto, comenzó a producirse una tormenta en las montañas de la antigua Yugoslavia y retrocedimos no 50 años, sino al menos 7 siglos. Nos volvimos al medievo en una guerra entre comunidades religiosas, una guerra de religión, entre comunidades étnicas, una guerra de tribus, una guerra que en realidad recordaba literalmente pues, la guerra de los 100 años que ha sido Europa en pleno medievo. Pero peor fue aún lo que sucedía en el corazón de África, donde Hutus y Tutsis se masacraron más unos que otros, utilizando machetes. Más del 90% de las víctimas se produjeron a machetazos, un arma de la edad de bronce. No retrocedíamos 5 siglos o 7 siglos, retrocedíamos prácticamente 4 milenios. Por tanto, estábamos muy lejos de tener realmente la guerra del siglo XXI. Cuando comenzó realmente el siglo XXI, Cuando comenzó realmente el siglo XXI fue pues, todo un acontecimiento impactante, fundamentalmente porque tuvo la espectacularidad de los grandes acontecimientos y un guión prácticamente cinematográfico. Pero lo más importante no fueron los sucesos del 11 de septiembre del 2001, los ataques sobre el World Trade Center y el Pentágono. Lo más importante de todo fue cómo Estados Unidos reaccionó a esos ataques. Estados Unidos no tenía en ningún supuesto
tenía contemplada la posibilidad de recibir un tipo de ataque así. Razón por la cual no había ningún protocolo de actuación. No se sabía qué arma emplear contra qué enemigo. El resultado fue convertir al terrorismo internacional en enemigo público de la seguridad internacional. Echenle un vistazo a la primera estrategia de seguridad firmada por George Bush, y en la carta inicial la primera frase es: americanos, estamos en guerra. Y en el resto de la introducción de esa carta y en el resto de la estrategia de seguridad nacional se indica contra quién se está en guerra, lo cual es un contrasentido en sí mismo, porque cuando tú estás en guerra, obviamente estás en guerra contra un país. Aquí no, aquí se pensó que se declaraba la guerra a una cosa, a una manifestación, a un modo de atacarnos, que era el terrorismo. 2001. Estados Unidos descubría que el terrorismo era un enemigo a la seguridad en el 2001. Por desgracia, tanto su país como el mío tenía ya para entonces una larga trayectoria de acciones terroristas y sobre todo un durísimo drama previo. Sabíamos perfectamente los daños que causaba el terrorismo. Pero como Estados Unidos respondió de este modo, la comunidad internacional compró el discurso, lo cual fue un fallo estratégico de primera magnitud, que se manifestó fundamentalmente a través de dos guerras: Afganistán e Irak. La guerra de Afganistán todavía era un acto reflejo, la búsqueda del castigo a los culpables. La guerra de Irak había mucha más filosofía política detrás de ella. Como no existía ningún protocolo de actuación, como no existía ninguna explicación a lo que estaba ocurriendo, se impuso una corriente de pensamiento estratégico en Washington, cientos de think tank que hay, que indicaba que en realidad todo esto obedecía a el bienestar de los sátrapas que había en Medio Oriente. Todos los regímenes del mundo musulmán, todos con dirigentes que llevaban décadas en el poder, todos, por supuesto, sin ningún tipo de actuación democrática, tenía que ser agitado, tenía que ser sacudido para que estas piezas desaparecieran, se cayeran, se pudieran remover. Y el primer tablero que movieron fue Irak. Todos saben el resultado que tuvo esta primera lección y, lógicamente, ya no se siguió con el programa. Pero salir de ahí costó realmente 12 años. Costó mucho trabajo, pero sobre todo costó una fortuna. Estados Unidos acumuló un déficit fiscal extraordinario. Tengan en cuenta que George Bush Jr. hereda la situación fiscal más boyante de la historia. Clinton le entrega unas arcas, no solamente que ha recuperado la posición que le había dejado su padre, que le había dejado también un déficit importante, un déficit en ese momento histórico. Él consiguió un superávit histórico y se lo entrega a George Bush Jr. Generó la mayor caída presupuestaria de Estados Unidos y la peor balanza fiscal de la historia. Por tanto, acumuló el mayor déficit, fundamentalmente a consecuencia de dos acciones. Primero, la bajada de impuestos, y que fue una promesa electoral, y segundo, la actuación en Afganistán y sobre todo en Irak, que costó mucho más dinero, que no estaba en el programa, lógicamente, porque no se habían producido las actuaciones. Fue la política exterior y de defensa que diseña Estados Unidos lo que afecta de una forma directa a la geopolítica de la primera década del siglo XX. Década en la que se va a producir un incremento sustancial de los estados fallidos, un incremento sustancial del desarrollo de armamento no convencional, del MQ,
y aparece ya como una amenaza no solamente creíble, sino contundente, la ciberguerra, la utilización de los medios informáticos para causar daños a terceros países. La última década, los años 10, están caracterizados fundamentalmente por la emergencia de nuevas potencias de carácter regional primero y algunas de ellas con pretensiones globales. Esto desde luego cambia extremadamente el escenario geopolítico global, fundamentalmente porque Estados Unidos ya no está en una condición única, sino que se encuentra con potencias regionales que pueden ser de su simpatía o de su bando, o pueden ser de bandos opuestos, alternativos y además ejerciendo un cuestionamiento creciente de la política internacional estadounidense, como luego terminaríamos hablando. Esto coincide al mismo tiempo con una contracción sustancial de los presupuestos de defensa. Estados Unidos tiene que bajar este déficit que hereda Obama y lo tiene que hacer no porque cueste mucho las guerras, sino porque el país está en una situación económicamente grave a consecuencia de la gran crisis del 2008. Tiene que haber una respuesta institucional, se recortan todos los presupuestos y uno de los presupuestos que se consigue recortar más es el de defensa. No porque bajen las inversiones, no como ocurrió en los años 90, no porque bajen el número de soldados, como sí ocurrió en gran medida en los años 90, sino sobre todo porque se ahorran en las guerras. Se acaba la guerra de Irak primero y se van recortando la participación en Afganistán hasta cifras mínimas, independientemente de que luego cómo se ejecute la salida final y el pobre resultado de la misma. En todo caso, lo más importante no es tanto qué es lo que hace Estados Unidos, sino qué hacen los demás. Cómo los demás están creciendo y están creciendo unas cifras muy sostenidas y parte de estos beneficios lo están invirtiendo en defensa. Tanto Rusia a partir del 14 como China prácticamente desde mediados de los años 90 ha mantenido un presupuesto de defensa creciente. No es que inviertan más, es que invierten sostenidamente más. Cada año le dedican un tanto por ciento mayor del PIB y tienen un PIB muy importante y creciente para subir estos presupuestos. Para enfatizar los cambios que se avisoran en el horizonte, se tienen que transformar en cuanto a la educación, en cuanto a la preparación, en cuanto a la doctrina, las misiones tanto de las Fuerzas Armadas como de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Es importante señalar cómo la antigua frontera rígida entre seguridad interna y defensa externa, entre lo que hacen los cuerpos policiales y lo que hacen los cuerpos militares, las fuerzas militares, realmente muy diferenciado conceptual y aplicativamente, incluso en algunos países, como en Argentina, constitucionalmente diferenciado. Esta frontera, desde principios del siglo, pero sobre todo en la última década, se va diluyendo, se va haciendo cada vez más porosa. Y fuerzas policiales están adquiriendo capacidades, y hablo de capacidades, no solo armamento, capacidades militares, y fuerzas militares están siendo empleadas para funciones que estrictamente son de policía, que son de seguridad interna. Y esto se produce no solamente en América Latina, en algunos países de una forma muy ostensible y ostentosa, comenzando por los dos grandes, Brasil y México, sino que se produce en todo el mundo.
Es una característica que se está produciendo en todo el mundo. Por último, una última idea, fundamentalmente porque en cierto momento significó mucho y se pensó que podía tener una trascendencia geopolítica importante, como fue el estallido de lo que un tanto periodísticamente denominamos la primavera árabe. Esta primavera árabe posteriormente quedó reducido a un otoño yihadista y ahora pues, nos encontramos con un invierno califal y totalitario en todos los países donde antes o después estalló esta primavera árabe, salvo en el caso de Túnez y de una forma absolutamente entrecomillada. En todos, no solamente no han triunfado las corrientes democráticas, sino todo lo contrario. Lo que se ha producido es un endurecimiento autoritario de los distintos regímenes. Bien, toda esta evolución geopolítica y de las relaciones internacionales y del mundo de la seguridad normalmente suele ser interpretada utilizando la metáfora del tablero de ajedrez. Un tablero de ajedrez o de fichas, incluso con mapas en que se pueden jugar en juegos de geopolítica, algunos tan exitosos como el Risk, que tú puedes convertirte en Carlomagno, en Napoleón, algún político peruano, incluso en Führer. Pero en realidad es un tablero plano, es un tablero. Yo les animo a que veamos esto en uno solo. Vamos a verlo en tres niveles. Vamos a analizarlo no en un tablero, imagínense como mínimo 3 tableros, de hecho hay más, pero de hecho son 3 tableros y 3 verticales. Vamos a simplificarlo para que sea más sencillo comunicarlo y que lo comprendan sin demasiado esfuerzo. En primer lugar es un tablero superior. Y aquí está el poder duro, el poder que siempre ha estado, el poder duro. Y aquí están solo estados. Estados que pueden sostener una gran capacidad de inversión en seguridad y defensa y que, desde luego, pueden competir entre sí, amenazarse entre sí o protegerse entre sí. Y en este tablero sigue habiendo una única superpotencia, Estados Unidos. Estados Unidos que invierte en su seguridad, incluso con los recortes, los ahorros de la guerra, tanto como los 12 países siguientes en el escalafón. Esto, de una forma acumulada en el tiempo, supone una gran ventaja respecto al resto de países. Ahora bien, los vectores hacia dónde va en su inversión Estados Unidos y hacia dónde van los demás, en concreto China, si lo ven, encontraremos que aproximadamente entre el 30 y el 32, si no cambian las tendencias, China estará invirtiendo en defensa más que Estados Unidos. Y aunque de un año para otro las cartas no se cambian, esto significa una tendencia de futuro de enorme trascendencia. El segundo nivel, el segundo tablero, es el económico. La economía en sustitución de la ideología. Y aquí ya no solo hay estados. Por supuesto que están los estados, sobre todo los grandes estados con economías fuertes. Pero también están las grandes compañías, está el propio sistema financiero internacional en los grandes bancos, los sistemas de vinculación de las bolsas de comercio, las grandes alianzas, las grandes organizaciones comerciales. Significan, hay un reparto muy equitativo de fuerzas. De hecho, no solo hay una gran potencia, hay distintas grandes potencias. De hecho, ni siquiera Estados Unidos ya es la gran potencia en este tablero. ¿No más? Y el tercer estado, el tercer tablero, la característica fundamental es que aquí participan agentes que no son estados.
pero que tienen mucha influencia en la política internacional. Pueden llegar a tener mucha influencia en la política internacional. Son ONGs, son movimientos, son religiones o iglesias, son incluso personalidades. Piensen en los temblores que le entran a los ministros de Justicia y a los presidentes del gobierno ante el anuncio de los informes de Amnistía Internacional, por ejemplo, o la que liaron 12 individuos en una oficina en Oslo, sencillamente señalando que el emperador estaba desnudo. El escándalo que supuso las filtraciones a través de Wikileaks de tanto el Departamento de Defensa como el Departamento de Estado de Estados Unidos. Esta idea de muy pocos pueden hacer mucho, pueden afectar a la toma de decisión y pueden condicionar desde luego las políticas internacionales. En consecuencia, lo que les invito es a que interpreten el escenario no como un solo tablero, sino como múltiples niveles y fundamentalmente 4 grandes columnas, y sobre todo que se posicionen ante un juego crecientemente complicado, con agentes que varían y sobre todo con reglas que no son fijas. Reglas que están en permanente negociación, en permanente movimiento, que los agentes están barajando, que los agentes están tratando de imponer en su beneficio, por supuesto, de una forma permanente. Y es este cambio en las reglas del juego, esta falta de permanencia, lo que crea una enorme inseguridad y una enorme incertidumbre en la escala internacional, en la esfera internacional. Bien, si esto es la herencia que hemos tenido en las últimas 3 décadas, hay que preguntarnos ahora dónde estamos. Y dónde estamos literalmente es una situación muy compleja. Aquí he querido significar, he querido imaginar una travesía, repito, muy complicada, peligrosa, que se caracteriza por una triple crisis que además se produce de una forma sincrónica. La primera la hemos padecido todos a lo largo de los 2 últimos años, y lo peor de todo, no sabemos cuánto más vamos a estar. La pandemia del COVID, que tanto daño ha hecho, que tanto daño ha producido, comenzando por nuestros seres queridos, por nuestras amistades, por nuestros conocidos, por personas realmente que no merecían desaparecer tan pronto. Siendo dura, siendo verdaderamente una nueva peste para la humanidad, repito, como anteriores épocas históricas, en realidad ha sido bastante comedida. Podría haber sido muchísimo peor. Y como algunos informes indican, si el virus, el COVID-19, hubiera tenido una mutación, por ejemplo, con el ébola, pues la letalidad se habría disparado y desde luego no estaríamos hablando de las cifras que hoy tenemos, sino de otras sustancialmente menores. Y entonces sí, la demografía mundial se habría resentido. Con lo que hemos perdido, en realidad la demografía no ha bajado prácticamente nada. Esto tiene un factor de reposición rápida, fundamentalmente en países como América Latina y sobre todo como África. Pero a nivel mundial, que es lo importante, no hay ninguna cesura demográfica por razón del COVID. El COVID, que ha sido una enorme tragedia, puede convertirse en una gran ventaja si sabemos interpretar la situación y el desafío que hemos tenido y que hemos afrontado de una forma bastante exitosa a nivel mundial.
El COVID no va a acabar con la humanidad, pero tenemos desafíos que sí pueden acabar con la humanidad. El cambio climático, que puede ser en poco tiempo irreversible, puede producir tales alteraciones que afecten extraordinariamente al soporte vital, que es la Tierra. Y esto nos afecta a todos, y sobre todo afecta a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las generaciones siguientes. Esto no es un concurso de a mí ya no me toca. Es cierto que a lo mejor nadie de los que estamos en la sala vemos las etapas más negras del cambio climático, pero les va a afectar con absoluta seguridad a nuestros seres queridos, a lo que viene después. Y en consecuencia tenemos que ser mínimamente responsables, porque sabemos qué es lo que está ocurriendo, sabemos qué es lo que hay que hacer, y esto es un desafío global, exactamente igual que el COVID. El COVID se comprendió perfectamente que no lo podía parar un país, a pesar de que hubo países que se empeñaron en encerrarse en sí mismos y dar respuestas unilaterales. Las grandes respuestas fueron la participación de iniciativas multinacionales, uniendo además poderes políticos, poderes económicos y poderes académicos, poderes de investigación científica para salar este mismo desafío. Esto exactamente, esta misma fórmula se puede emplear para frenar el cambio climático. La segunda gran crisis en la que estamos inmersos, en su mayor manifestación es consecuencia de lo anterior, pero en el fondo viene de antes. La crisis económica que padecemos y que cada vez que vamos al supermercado o vamos a la estación de servicio a llenar el tanque del coche, lo sentimos en carne propia y en la billetera. Esta crisis en realidad es consecuencia del planteamiento de la globalización. Esta misma globalización que tanto bueno trajo, también trajo problemas estructurales. Y estos problemas estructurales ya se vieron en el 2008, en el 2012 en Europa con la crisis de la deuda soberana, de la que se tardó mucho en salir, y ahora se ve con el impacto del COVID. Ha habido un discurso en ocasiones reiterado de que esto supone definitivamente el fin de la globalización. Muchos de los que están diciendo esto ya los llevan diciendo 10, 15, 20, 25 años. Fueron los mismos que interpretaron la globalización como la etapa superior del capitalismo y de la explotación y de no sé cuántas cosas más. Bien, lo que vemos fundamentalmente no es una crisis de la globalización, sino una globalización de la crisis. Ha llegado a todas partes y afecta a todo el mundo, a países ricos y a países pobres, a países intermedios. Es cierto que los más ricos tienen menos de qué preocuparse, porque tienen los medios para responder, pero a todos nos afecta. Vean la última de las se ha publicado esta misma semana, la última lista de las grandes fortunas de Forbes. Y bueno, pues es que los ricos no lloran. Pues sí lloran, sí. De hecho, tienen razones para llorar bastante, porque si a nosotros nos ha afectado, a ellos les ha crujido muy sustancialmente. A ver, de hambre no se van a morir, pero les ha afectado mucho. En consecuencia, son los principales interesados en que esto se solucione. En consecuencia se va a solucionar, fundamentalmente porque son ellos los que tienen que empujar en la solución. Hablando en este auditorio, es trascendental tocar el punto del comercio mundial, que descansa fundamentalmente en el transporte naval. El incremento, la propia dinámica de la globalización, que consistía en deslocalizar industrias de los países desarrollados, llevarlas a terceros países donde se pagaban salarios más bajos y sobre todo había menor política fiscal y por tanto menos impuestos y todos habían ganado.
es decir, convertir al sudeste asiático en la fábrica del mundo, tuvo como consecuencia la necesidad de transportar lo que allí se producía, porque en el resto del mundo se seguía consumiendo no lo mismo, sino mucho más, porque además era más barato, en consecuencia se consumía mucho más. Bastó con que se produjeran algunas disfunciones en el tráfico naval, bastó que se cerraran un par de hubs en China y se acumularan decenas de miles de contenedores durante un par de meses. Bastó que un buque portacontenedores encallara en el canal de Suez para que todo el comercio naval se produjera una distorsión extremadamente grave, de la que todavía no se ha repuesto. Aún no se ha repuesto. Y ahora con la guerra peor todavía, fundamentalmente porque se están produciendo alteraciones en las rutas y se están produciendo alteraciones en los consumos. En consecuencia, el papel que juega el tráfico, el comercio naval, y el papel que juega necesariamente, obligadamente, las armadas, las fuerzas navales de todo el mundo, como protección de las rutas, es extremadamente trascendente hasta la fecha, extremadamente necesario siempre y absolutamente imprescindible en las décadas futuras. Y la tercera gran crisis en la que nos encontramos, por supuesto, es la guerra de Ucrania, que como crisis a lo mejor ante el Perú se ve muy lejana, pero que, ya hemos dicho, les afecta. No vamos a dedicar mucho tiempo a explicar la guerra, sobre todo porque la están siguiendo y ahora se publican muchos análisis sobre la contienda. Quiero hablar fundamentalmente de lo que hay detrás, el porqué de la guerra, qué manifiesta y cuáles son los alcances, las consecuencias que puede tener esta guerra. En primer lugar, lo más importante de todo es que esto es un proceso. La guerra de Ucrania no es una contienda que se produce en el vacío, es una etapa más dentro de un proyecto de expansión neoimperial de Rusia, que se encuentra a su vez como instrumento del rearme de la idea nacional de Rusia después de la hecatombe de los años 90 y como un esfuerzo de refuerzo para el régimen de Vladimir Putin. Putin no solamente quiere mantenerse en el poder, cosa que tiene garantizada, no solamente quiere ser rico, ya es uno de los hombres más ricos del mundo, quiere pasar a los grandes libros de historia rusa. Y en estos libros, que son los que estudian los chicos en las escuelas de primaria y secundaria en Rusia, los grandes hombres y las grandes mujeres que están en letras doradas en la historia de Rusia son los que han incorporado territorio. Aquellos que han conseguido expandir las fronteras de Rusia son los que aparecen en el frontispicio de la identidad nacional. Y Putin quiere ser uno de los grandes. Y de hecho, incluso la emulación de Miguel III, de Alejandro I, no nombra demasiado a Catalina la Grande por una cuestión de género, pero ahí estamos. Pero lo más importante, repito, no es tanto la guerra de Ucrania. Esto es una etapa más en la reconstrucción imperial. Se produjo cuando él entró en la política al máximo nivel en la guerra de Chechenia, primero como presidente del gobierno, posteriormente como presidente de la República. Continuó con Georgia y Armenia y en el 14 la incorporación de Crimea significó realmente tener un puesto. Ahora quiere un puesto más grande. ¿Y cuáles son estos puestos grandes? Lógicamente incorporar buena parte del territorio que en los años 90 perdió la Unión Soviética. Y en la interpretación que hace Putin
la culpa es de los europeos, la culpa es de Estados Unidos, que aprovecharon unas circunstancias negativas de la Unión Soviética para producir lo que él mismo ha calificado como la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX. Un siglo que tuvo lo que tuvo, pues decir que la desaparición de la Unión Soviética es la mayor catástrofe es decir mucho, pero él lo dijo con toda la seriedad y con todo el peso que supone una reinterpretación histórica, un revisionismo histórico, no solamente de su país, sino de la política internacional del último cuarto de siglo. ¿Qué quiere Rusia? ¿Qué quiere Putin? Además de construir el imperio. El reconocimiento internacional de gran potencia. Volver a la cumbre de Yalta y de Potsdam. Sentarse en la mesa con los grandes. Y cuando Putin habla de los grandes, pues está hablando de Estados Unidos, está hablando de China y, como mucho, de la Unión Europea. Pero no más. Estos son los que tienen que repartirse el poder. ¿Y cómo se reparte el poder? Pues exactamente igual que se hizo en Yalta. Esferas de influencia y áreas de intervención. No es que quiera reeditar la Guerra Fría, pero sí quiere tener un hinterland de seguridad alrededor del nuevo imperio ruso. Esta es la triple crisis que hoy tenemos, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué nos espera? ¿Qué podemos apuntar? Pues a cosas de estas. Una cosa que todavía incluso no sabemos qué va a ser. En primer lugar, lo que tenemos claro es que aquel velatorio por la historia que tuvimos a finales de los años 80 y principios de los 90, tenemos que olvidarlo. La historia vuelve con todo su dramatismo, con toda su crudeza, con todo su ejercicio de fuerza, con todo el enfrentamiento entre grandes poderes que la ha caracterizado a lo largo de toda la historia. Y, desde luego, esto afecta a ámbitos de las relaciones internacionales, pero también de las políticas interiores. Uno de los elementos fundamentales es la pérdida de la calidad democrática a nivel mundial. Si ven las estadísticas de Freedom House, por ejemplo, y otros organismos, nos encontramos con que aquellos países que iniciaron procesos de democratización en los años 90 o en los años 2000, después de la crisis del 2008, frenaron. Incluso aquellos que lo tenían muy adelantado, revirtieron la situación. Y lo que se está produciendo es un incremento de los regímenes híbridos, en los que, bajo una apariencia democrática, se cobija un Estado autoritario. Va a seguir habiendo distintos partidos, controlados por el gran partido del gobierno, va a seguir habiendo periódicas elecciones a todos los niveles, elecciones que van a estar controladas por una autoridad electoral controlada desde el gobierno. Va a haber no una docena de medios de comunicación, sino centenares de sistemas de comunicación, canales de televisión y prensa, por supuesto absolutamente controlados desde el gobierno. Esto ya se está produciendo. Y es en número creciente y en una práctica cada vez más descarada, cada vez más cínica, en el que hay un linchamiento, hablando de una forma más decimonónica, un fusilamiento de Montesquieu diario. La división de los poderes brilla por su ausencia en estos regímenes híbridos. El segundo elemento es que estas tensiones entre grandes poderes van a estallar en algún punto. De nuevo se tienen que encontrar las válvulas de escape para producir esta suelta de tensión por la fricción entre los grandes poderes. Cuando el almirante y yo nos conocimos hace ya casi 10 años por lo menos, en Estados Unidos, yo explicaba precisamente esto,
y señalaba distintos puntos de fricción que antes o después iban a estallar. Hablábamos de la región transcaucásica y por supuesto hablábamos de Ucrania. Y, ha ocurrido por desgracia. Bueno, hay otros puntos. El cordón terriblemente inestable del África subsahariana, justamente la línea que hay entre el desierto y la selva boreal es un cordón de inseguridad terrible. Todo el conjunto que supone Malasia, Indonesia, Filipinas, hay también un cordón de inseguridad, desestabilización, de conflicto muy importante, pero de todos los niveles preocupantes, este que tienen en pantalla es sin duda el que más nos tiene que preocupar. Es un escenario que la ambición marítima de China, pero que descansa fundamentalmente en su necesidad de espacios geoestratégicos y la demanda de energía, hace estallar con todos los países ribereños. China quiere que su mar meridional, el mar del sur de la China, realmente sea de la China, sea suyo, pero entero. De hecho, miren todo este espacio es el que tiene China. La costa de Vietnam no ya queda a 200 millas, no queda ni a 80 millas. Le arrebata espacio naval de una forma, y a Filipinas, pero es que llega hasta Brunei y Malasia. Para contener eso, para soportar, para legitimar esta acepción, bueno, esto descansa fundamentalmente sobre uno de los mayores depósitos energéticos del mundo todavía intactos y sobre una zona en la que se produce el tráfico naval más intenso hoy, el tráfico naval más intenso del mundo. Hoy ya es el más intenso. Dentro de 20 años será como mínimo el doble de lo que hoy es. El siguiente, por favor. Y esto, de una forma completa, lo quiere controlar China. Y para ello, lo que ha generado, como ya saben, es la construcción de una serie de construcción de islas artificiales que, utilizando unos arrecifes, pequeños islotes, incluso algunos cayos que no estaban por encima de la superficie, ha generado no rosarios de islas, sino verdaderos campos militares con un enorme valor estratégico. Les animo a que vean fotos aéreas tanto de la isla de Subi, la de Mise y Ferry Cross. Ferry Cross tiene la pista de despegue estratégico más larga de todo el sureste asiático, incluso es más extensa en 2 millas que la de Guam, la base naval aeronaval. Más. Utilizando estas islas artificiales que no están construidas para el fomento del tráfico naval, la cooperación internacional, la protección del medio ambiente o cualquier otra cosa. Son instrumentos militares muy tecnificados, donde se ha invertido una enorme cantidad de dinero para dotarlos de los mejores sistemas. De hecho, por ejemplo, no se ve aquí, en una de las islas está el centro de mando y control más importante fuera de Estados Unidos. Entonces, se ha invertido una enorme cantidad de dinero y, por supuesto, se le va a sacar provecho. China busca fundamentalmente no la gloria, no el poder, no es un malvado maligno
que lucha contra 007. Lo que quiere es un poder funcional. Lo que quiere es ser la primera potencia mundial. Lo que quiere es el beneficio para el Estado y el mantenimiento en el poder de una forma inalterable. Y esto nos lleva a un incremento sustancial de los presupuestos militares por parte de todo el mundo. Pero aún más importante que esto, vamos a un proceso de remilitarización de las relaciones internacionales. Cuando esto mismo lo planteábamos el lunes en la escuela diplomática, al director de la academia no le hizo mucha gracia, pero es la evidencia. No es que los diplomáticos no vayan a tener importancia, no vayan a perder trascendencia, al revés. Se necesitan mejores cuerpos diplomáticos, se necesita una acción exterior mucho más fina, mucho más ágil, mucho más eficaz. Ahora bien, lo que quiero decir con esta remilitarización de las relaciones internacionales es que acaba ya definitivamente la utilización del poder blando. Este triunfo de los años 90 de la utilización de medios alternativos para llevar a cabo cambios de posición y la retorsión de los agentes intervinientes en un conflicto se acaba. Lo primero que se hace es sacar músculo, ejercer, evidenciar la capacidad de retorsión que se tiene a nivel internacional. Y después de sacar músculo y amenazar, se pueden utilizar otras vías. Por supuesto, el mayor nivel de convicción de músculo militar es el ejercicio de ese músculo. Y por supuesto nadie puede sacar músculo cuando no existe, ni está ni se le espera. Esto tiene que ver, voy a ampliar un poco y hablamos de la Marina de Guerra. Esto tiene que ver con las guerras de cuarta generación. Por desgracia no van a desaparecer las guerras con machetazos ni las guerras medievales entre territorios poco desarrollados. Pero lo realmente desequilibrante y donde va a aparecer literalmente el músculo militar es en las guerras de cuarta generación, en el desarrollo tecnológico de todas las capacidades militares, fundamentalmente el armamento, pero también la doctrina. El modo en el que se va a llevar a cabo las operaciones militares se ven afectadas de forma directa por los instrumentos que se van a poner en el escenario del conflicto. Y de este modo nos vamos a encontrar con algunas paradojas extremadamente complejas de asimilar doctrinalmente, que pues para los jóvenes oficiales que hay en la sala les va a obligar a replantearse lo que han estudiado en las propias academias. Y desde luego a lo largo de son muy jóvenes, por tanto les queda mucha carrera por delante, van a haber cambios realmente trascendentes en cómo se llevan a cabo estos conflictos. Pasamos a la siguiente y vemos finalmente cómo afecta todo esto al poder naval y cómo este proceso de tecnologización afecta de una forma directa a la doctrina del poder naval, al modo en el que opera el poder naval y, por supuesto, necesariamente, imperiosamente, a las políticas que tienen que preparar este poder naval. Y si no se comprende esto, estamos mirando todavía en el siglo XXI y no estamos preparando lo que nos viene en el siglo XXI. Realmente no sé si un almirante puede manejar una escuadra en el que hay embarcaciones, por llamarlas algo, pero no hay marinos en estas embarcaciones. Y cuando esto realmente se produzca y los marineros que están detrás de la conducción de estas unidades mecánicas se encuentren
a miles de kilómetros del lugar donde están operando, obligadamente tenemos que cambiar la doctrina. Y sobre todo, obligadamente tenemos que estar preparando tanto a estos oficiales, a estos marineros, como sobre todo a estos políticos que tienen que al final realizar la toma de decisión. Tienen que realizar la toma de decisión. Bueno, por último, tenemos aquí al almirante. Esto es un desafío enorme para el poder naval, para el peruano y para el de todo el mundo. La responsabilidad de proteger más del 90% del comercio, aunque solamente fuera eso, el 90% del comercio ya es una responsabilidad enorme. Pero antes hemos hablado de las materias primas y recursos naturales convertidos en bienes estratégicos. Esto es lo que va a tener que hacer la Armada. Antes hemos hablado de cómo se gestionan los elementos en las fronteras, cómo se delimitan, cómo se respetan o no se respetan estos límites navales. Esto lo tiene que hacer las Armadas de Guerra. Último elemento. El telón de fondo que explican todos estos cambios es el enorme cuestionamiento al orden internacional liberal. Este orden internacional que salió de la Segunda Guerra Mundial, este orden que ha sido liderado por Estados Unidos y el mundo occidental y que ahora se encuentra en cuestionamiento. Las potencias emergentes son potencias contrarias al mantenimiento de este sistema. Este sistema, que es una foto fija del mundo político del final de la Segunda Guerra Mundial y que de una forma bastante cínica se ha negado a modificarlo, es posible que tenga que modificarlo ahora presionado, o peor todavía, derrotado. Termino con esto. A lo largo de la historia de la humanidad, todos los grandes cambios geopolíticos han estado acompañados de grandes conflictos bélicos. A lo largo de toda la historia de la humanidad. Deberemos preguntarnos si estamos preparados para afrontar el cambio geopolítico al que nos encontramos, en el que va a venir, lo queramos o no, antes o después, y que desde luego nos va a afectar en todos los rincones del globo, también, por supuesto, al Perú. Muchas gracias por su atención. A continuación, y pidiendo las disculpas correspondientes de no haberlo presentado al inicio de la conferencia, voy a ceder la palabra al almirante Humberto León Rabines Gironda. Él ha sido jefe del Estado Mayor General de la Marina, pero ahora tiene un cargo muy importante en la Escuela Superior de Guerra Naval como profesor, sobre todo de la asignatura de juegos de guerra y gestión de crisis, que hace que nuestros oficiales puedan entrenar para entender justamente esto y lo que se viene a futuro. Entonces voy a ceder la palabra al almirante León Rabines para que haga un comentario sobre la ponencia por 15 minutos. Almirante. Muchas gracias, Santiago. En primer lugar, para felicitar por la exposición. Es un esfuerzo increíble sintetizar tantos años de historia y tantos temas tan profundos de que uno solo de ellos merece pues toda una larga explicación. Y lo que voy a hacer ahora es un poco comentar lo que se ha hecho un poco aisladamente de los temas. Son todos temas muy interesantes. Y comenzaré con el tema de uno de los eventos que está ocurriendo actualmente, que es la guerra en Ucrania. Y uno se puede preguntar si es que este evento tiene algún significado en el cambio del orden mundial. Y quizás esa misma pregunta se la pusieron a un grupo
que estuvo dialogando del Instituto Internacional, Real Instituto del Cano, donde estaba presente una señora que se llama Carlota García, Mira Milosevic, y comenzaron a comentar del tema si esto cambiaba. Y formularon varias formas como podía terminar esta guerra, y que iba pues, toda una serie de gamas, o sea, no solamente que pongan un gobierno títere en Ucrania o una rendición, una rendición completa de Ucrania, un retiro de Rusia, cosas que están imposibles, pero en medio había un montón de cosas. Y entre ellas, una de las más significativas es que cómo va a terminar la figura esta de cara a lo que después Oppenheimer habló también del tema, y es sobre las esferas de influencia. Es decir, si Rusia prevalece en alguna de las formas, significa un cambio en las reglas internacionales muy importante, en el cual cada uno de los estados, las grandes potencias, tendría el derecho, como hace muchas décadas atrás, tendría el derecho de influir en lo que va a pasar en su esfera de influencia. O sea, eso sería dramático. Es una vuelta a la doctrina de Monroe, es una vuelta a las invasiones que se hicieron durante Wilson, donde Roosevelt y su corolario, que todo el mundo lo conocemos, estaría una vuelta al pasado. Y esto significaría que las potencias, las grandes potencias, nunca se sabe si va a ser solamente China y Estados Unidos, o también Rusia de 3, o India de 4, etc., van a también cambiar estas reglas del orden internacional, que son muy sensibles. Y ya que hemos tocado el caso de la India, el mismo profesor Sepúlveda, en algunos de los artículos anteriores lo encontré hablando de Chindia. Es decir, es otro elemento de incertidumbre que se va a producir en el mundo. Ahora, él mismo nos decía, India y China son complementarios, porque su comercio es complementario. Pero India está en un desarrollo muy alto, y encima es una democracia, el otro es un totalitarismo. Y aquí vamos a encontrar un tema de que o van a competir o se suman. Entonces, si tenemos esa Chindia que hablaba el profesor Sepúlveda, con 1/3 de la población mundial, estamos hablando realmente de un peso gravitante formidable en el mundo. Y esto nos lleva inmediatamente a un tema de cuántos bloques se van a formar en el mundo, o cuán aguda va a ser la polarización que vamos a enfrentar. Y ¿qué pasó con el IEO? O sea, el comercio internacional, el orden económico internacional liberal, que es lo que ahorita le llamamos también la globalización comercial. ¿Qué va a pasar con eso? Es muy fuerte, es una fuerza sola, espontánea, así ha aparecido en el mundo, y es posible encajarla dentro de los bloques, posiblemente sí en ciertas medidas. O sea, vamos a irnos a formación de bloques un poco más permeables. En realidad es muy difícil encontrar respuestas a este tipo de cosas. Muy interesante la explicación de estos 3x3, 9 casilleros del profesor Sepúlveda, cómo él ha ido encasillando, y nos habló por lo pronto de los 3 primeros niveles, ¿no es cierto? Pues encontré en los años pasados también una forma de explicar esta cosa, porque parece que todo el mundo ya está de acuerdo en que ya no se puede explicar los cambios en el mundo por paradigmas, ¿no? Es decir, saltos de una idea dominante a otra dramáticamente, porque ya no explica lo anterior. Entonces, el 2009, Park Busan y Lee Hansen sacan un cuadro que tengo por acá, que me voy a poner para allá, que son
dice, vamos a explicar el mundo, pero el orden mundial, pero por 5 fuerzas, 5 elementos dominantes. Y muchos de estos entendimientos en estos elementos ha sido explicado en diferentes momentos por el profesor Sepúlveda. Y comenzando con la primera, o sea, no todas de ellas tienen que haber cambios ni para ver un orden mundial diferente, ¿no? Sino que a veces unas predominan en otras. Entonces ahora estábamos hablando de los eventos, como este evento de la guerra con Ucrania podría ser una forma de influencia en este cambio. Pero hay bastantes, muchas cosas más. La primera es la relación, las grandes potencias, que lo explicó muy bien el profesor Sepúlveda, y el tema de la competencia estratégica, ¿no? El tema de la competencia estratégica y cómo es la búsqueda actualmente de todos estos competidores estratégicos. Estamos hablando ahorita China, Estados Unidos, el menospreciado Rusia, que después no era tan armador de líos en el barrio, sino que realmente saltó a un nivel de importancia en todo el mundo, como de primer orden. Bueno, próximamente otras potencias nucleares que podrían competir ahí. Pero es una búsqueda de aliados actualmente. ¿Quién se suma a mi lado, ¿no? Y es un gran esfuerzo, a pesar del, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, el pésimo legado que deja el presidente Trump, destruye todas estas cosas que se han armado con el tiempo. Y ahora en el año que ha pasado, pues el partido que ha entrado, el presidente Biden, no estoy hablando de que sea mejor ni peor que nadie, sino que ese gobierno es lo que ha hecho es volver a reconstruir un montón de cosas, por ejemplo con la NATO, ¿no? Ahora Europa es lo más unificada que se ha visto, ¿no? Actualmente una reacción increíble a todo lo que estaba sucediendo. Pero también está el AUKUS, ¿no? El AUKUS se ha reforzado. AUKUS es Australia, Reino Unido y Estados Unidos, claro. Y el Quad también, el Quad es Japón, India y Estados Unidos. Y después, bueno, inclusive ha formado unas relaciones muy importantes en comercio y tecnología, no es comisión, sino una conferencia permanente para progresar juntos hacia adelante. Bueno, son cosas que están ahorita en competencia, y de las islas que hay desde Samoa hasta Diego García, están todas estas islas tratando de ser incorporadas. Y es bien curioso el tema ahí en el caso de las islas, porque ellas están con otros problemas de seguridad totalmente diferentes, y que un poco ese concepto de la aldea global, el mini nacionalismo, ¿no? Son un montón de islas-estado, y cuando le pregunto cuáles son sus problemas de seguridad, nada que ver con el tema del alineamiento a las potencias, ni cosas parecidas, sino que están en problemas de lo que le hace a su entorno pequeño mal, que es los problemas de pesca, los problemas ambientales de contaminación, la piratería, etcétera, todo lo que ellos llaman IUU, ¿no? O sea, todos los incidentes que no son ni reportados, ni siquiera constituyen parte legal. Entonces, ese es su problema. ¿Y cómo ven a la China? La China la ven muy bien, porque es ese tema de la trampa, del préstamo chino, ni lo ponen en el tapete siquiera, porque están usando lo que alguien se acerca a ellos para darles una mano. O sea, están viviendo un micronacionalismo, diría yo. Y el otro punto importante es lo que está pasando aquí en Sudamérica, que es el avance tremendo que están teniendo todas las ideas nacionalistas. Están radicándose acá de manera muy importante, y hay un avance en toda Sudamérica que está dando la vuelta a la página a los gobiernos democráticos de los 90 y de la primera
parte del siglo XXI. La tecnología es otro punto muy importante, ¿no? Con este tema que acaba de hablar el profesor Sepúlveda de las marinas, y pues a todos estamos detrás del tema del tercer offset que lanzó Estados Unidos con Rumsfeld del 2013, por ahí. O sea, es el tercero, y ahí hablan de la Ghost Fleet, ¿de acuerdo? Y sistemas autónomos, en que no era la gran maravilla de que caminen los buques solos sin marineros, sino que la gran maravilla es que toman decisiones autónomas. Entonces ahí inmediatamente uno reacciona y dice, ¿y qué pasó con el tema moral? O sea, no era que habíamos construido, después de la caída de la Unión Soviética, un orden en que le llamaban los ampliacionistas, ¿no es cierto?, donde se enfocaban muchísimo en la calidad moral de las decisiones. Entonces parece que todo esto nos está llevando al crudo realismo de hace algunos siglos atrás. Y bueno, ese debate moral se ha extendido a todo el posmodernismo, ¿no es cierto? Estamos hablando de debates morales en lo que es la ciencia. La ciencia parece ya no tener límites, ningún límite moral en el tema. De igual manera, en la defensa de las minorías. O sea, parece que actualmente la lógica de la moral es solamente hay justicia con mis pares, solamente de igual a igual es que puede haber igualdad. Si no, no nos explicaríamos todo lo que está pasando agudamente con todas las minorías, y el éxito es el que se ha convertido en el gran dominador de todo este postmodernismo y su moral, ¿no? No hablemos de la moral que tiene que ver con la ecología, ni con lo social, que vemos que hay perturbaciones. Y el otro tema es el tema de la institucionalización, que es la otra fuerza que hablaba estos señores Busan. Y parece ser de que la institucionalización que hay actualmente en el mundo se ha vuelto una pugna en el cual están viendo grandes cambios, o están tratando a que hayan cambios a lo que antes se mantenía como instituciones, particularmente en el caso de China, que quiere imponer algunas normas que sean favorables a su autocracia, ¿no? Y obviamente quienes ocupan estos cargos. Entonces, algunos se han planteado de que a donde estamos yendo es una rivalidad, como ya lo mencionó el profesor Sepúlveda, entre la democracia y la autocracia. Bueno, esto todavía está por definirse, como estamos viendo, y continuarán pues eventos todavía de expansión territorial. Ya China se comió a Hong Kong, nadie se dio cuenta, y próximamente, si hay un buen resultado en Ucrania, quizá anime a China a meterse en la mandíbula a Taiwán, ¿no? El rearme, obviamente, Alemania, ¿cuántos son? 100.000 millones, 100.000 millones encima del presupuesto normal, más el 20% que siempre tendría que dar en armas nuevas para la OTAN, y su participación de su presupuesto tradicional. Estamos hacia un rearme, y todo el tema del rearme tiene todo una connotación. Todavía yo escucho voces en Europa que dicen, momento, ¿cómo que rearme? No era que... Fíjense, un tema bien interesante, ¿no? Europa apostó por la interdependencia compleja de que va a venir. Y ellos pues comenzaron a comprarle muchísimo petróleo a Rusia, con el concepto de que cuando hay mayor intercambio comercial, más sólidas son las relaciones y evitan la guerra. Pero nadie se esperó a un 300%
presidente tan nacionalista y tan personalista como Putin, que corrompió totalmente. Entonces ahora está pasando no solamente la recolocación que estaba hablando el profesor Sepúlveda, ¿no?, sino también un retroceso a la autosuficiencia. Es decir, inclusive sobre eso cuestionan hasta los aliados, porque dicen que los aliados nunca van a ser siempre aliados, ¿no? Pensando en Trump, supongo yo, ¿no?, que dejó de ser en buen momento, un largo momento, un agresor de la NATO y de varias cosas, un competidor estratégico económico, por lo menos, de Europa. Y entonces la autodependencia sería el otro tema. Y en cuanto a las ideas, pues nos quedan muchísimas cosas también por resolver en este tema, como les conversaba, la globalización, el nacionalismo, los bloques. Es decir, inclusive cómo se va a usar el poder es otro tema. Como ya lo habíamos conversado, es el realismo crudo, la normativa liberal. O sea, Europa usa el poder, obviamente, pero lo usa normativamente, o sea, tiene una serie de normas antes de llegar al uso de la fuerza. En cambio, esto no es igual en países autócratas. Basta la decisión de uno y se transforma totalmente, ¿no es cierto? Entonces, todo esto configura pues un mundo de incertidumbre. Y para terminar, solamente quería comentarles de que el año 2017 la National Intelligence Council, la NIC, ¿no?, así se llama en Estados Unidos, sacó una de sus tantas perspectivas que hacía, era el gobierno de Trump en aquella época. Y cuando comienza a hablar ya no de la tendencia, sino de lo que puede suceder en el mediano, cuando se pierde el horizonte de la perspectiva, de la certeza, comienza a hablar de tres escenarios. Uno le llamó islas, el otro le llamó órbitas y el otro comunidades. El de islas hablaba de cómo iba a funcionar en el futuro el poder militar. Todo esto que estamos viendo es increíble. Está en la internet, lo pueden abrir. Y cuando habla de órbitas, habla de todo lo económico que también está sucediendo. Y este trabajo que hace la inteligencia, la comunidad de la inteligencia americana, nos habla de que a diferencia de otras perspectivas, no eran exclusivas estos escenarios que les acabo de mencionar, sino que se podrían mezclar. Y creo que estamos en un mundo en que podríamos entrar en uno de estos. Vean, es bien interesante cómo hablaron en ese tiempo, y dicho sea el paso, era el 2017 y habían previsto para el 2023, ¿qué cosa? Una pandemia. Increíble. Se equivocaron por 2 años, obviamente, ¿no? Casi 3. Pero es muy interesante. Yo con esto quería terminar mi participación y nuevamente felicitar al ilustre profesor que tenemos aquí entre nosotros, con esa clarividencia que nos ha podido transmitir el día de hoy. Estoy admirado, un poco rato, con tanta síntesis. Muchas gracias, muchas gracias. Y a continuación, el almirante Juan Carlos Llosa, director de Intereses Marítimos. Buenas noches a todos. Señor contraalmirante Santiago Llop, vicepresidente de la Asociación de Oficiales de Marina, ASOMAR, gerente de la Fundación de la Academia Diplomática del Perú. Señor vicealmirante Humberto León Ramírez Gironda, ex jefe del Estado Mayor General de la Marina, distinguido académico, profesor de la Escuela Superior, profesor principal de la Escuela Superior de Guerra, profesor nuestro desde hace algunos años, del cual hemos aprendido muchísimo. Doctor Isidro Sepúlveda Muñoz, expositor de esta noche. Señores oficiales almirantes,
capitanes de navío, oficiales superiores, presidentes de las asociaciones afines a la Marina Guerra del Perú, señores oficiales miembros de la Asociación de Oficiales de Marina SOMAR, señores oficiales e invitados a esta exposición, a este evento académico tan interesante, y las personas que nos están siguiendo también por las redes sociales. En representación del Comandante General de la Marina, traigo el saludo de la institución a todos los participantes, de manera particular a don Isidro Sepúlveda, por este evento tan interesante que se ha titulado La geopolítica del siglo XXI, ¿a qué nos enfrentamos en el futuro? Quiero, en primer término, felicitar a SOMAR y a la Academia Diplomática por permitirnos estar aquí, por haber traído al Perú y estar con nosotros esta noche el doctor Sepúlveda. Creo que a SOMAR, como las instituciones afines que nos acompañan, como el Instituto Histórico Marítimo, la Asociación de Cadetes Navales, la Asociación de Oficiales de Aviación, Aviadores Navales y otras, cuyos presidentes están aquí presentes, con ellas, la Marina, generamos una sinergia importante de eventos de diferente orden, pero principalmente institucionales y académicos. Y creo que eso es una fortaleza que tiene nuestra institución y que debe continuarse merced al trabajo precisamente o a las invitaciones o los eventos de orden académico. Quiero también felicitar al doctor Isidro Sepúlveda por su magnífica exposición que nos ha ilustrado a todos de la realidad actual, una perspectiva o una retrospectiva de décadas anteriores. El doctor Sepúlveda es uno de los intelectuales más destacados de España vinculados a los temas de seguridad y defensa. Estimado Isidro, estamos muy complacidos de tenerte aquí. Usted es una persona muy asidua a nuestros eventos académicos que organiza la Marina, que ocurre desde hace varios años. Sin duda alguna es un motivo de satisfacción y por supuesto siempre de aprendizaje para quienes tenemos la suerte de escucharte. Yo sí quisiera referirme brevemente a algunos temas que el doctor Sepúlveda nos ha mencionado. Creo que, en primer lugar, la vinculación pues, de los historiadores, los hombres de la política exterior, que están vinculados a nuestro quehacer profesional. Yo creo que, digamos, escuchamos el vasto currículum de Isidro Sepúlveda y él ha trabajado mucho en la historia, que está tan vinculado a nuestro quehacer profesional y nos ha dejado mensajes muy interesantes. Yo creo que uno de ellos es profundizar el tema académico, como marinos o oficiales en actividad que han escuchado este tema, interesarnos por estos temas y sobre todo por las preguntas que nos ha dejado Isidro respecto a cómo vamos a ver el futuro para nosotros como marinos, y tal vez me faltó preguntarle cómo ve el futuro de las Fuerzas Armadas de la región en esta perspectiva que él mencionaba, de esta remilitarización. Yo creo que Isidro nos trae a la vuelta el tema de la geopolítica. Tengo una anécdota breve. Hace algunos años que me tocó dirigir la Escuela Común de las Fuerzas Armadas, y cuando tuvimos la oportunidad de convocar a un distinguido miembro del cuerpo diplomático, cuyo retiro, amigo del almirante y yo, le estábamos invitando pues para hablar del tema. Entonces cuando le tocamos el tema de la geopolítica, pues un poco que más se escandalizó, ¿no? Porque eso es un tema del pasado y que los militares recurríamos a la geopolítica para disfrazar los temas de los golpes de Estado. Pero esto no es cierto, porque ya vemos que la geopolítica ha regresado, tal vez no como en los días de McKinley, pero sí con algunas características interesantes, ¿no? Esta suerte de guerras santas que estamos viviendo ahora, ¿no? Creo que el tema ideológico también juega un papel importante, ¿no? Este neomarxismo que está también circundando sobre todo nuestra región, y en Europa ni que se diga, en España, que más el terrorismo que funcionaba como enemigo público número uno, público del planeta, que precisamente es una antigua película de
ese de gángsters, ustedes recordarán. En fin, podríamos mencionar algunas cosas más, pero yo quiero terminar saludando este evento, pidiéndole a las asociaciones que continuemos convocando a catedráticos, académicos de la talla de Isidro Sepúlveda. Creo que es fundamental generar pensamiento. En nuestro país falta mucho think tank de defensa y seguridad nacional. En realidad muy poco se habla de esto, pese a que hemos tenido problemas de seguridad muy serios. Como bien decía Isidro Sepúlveda, cuando los norteamericanos empiezan a colocar el terrorismo como el enemigo público número uno, nosotros ya había corrido, en términos de la subversión, mucho río de sangre. Y eso es lo que creo que el gran reto para nosotros como miembros de las Fuerzas Armadas, tanto en actividad como en retiro, de seguir generando, porque somos unos actores fundamentales en la vida de nuestro país. Finalmente, agradecerle también al almirante Don Rabines por su excelente participación. Seguimos aprendiendo, señor almirante, y muy contento de poder compartir la mesa con ustedes. Y a nombre de la Marina, les agradezco muchísimo a ustedes por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Voy a pedir al doctor Sepúlveda que por favor se ponga de pie acá delante mío. Isidro, en nombre de la Asociación de Oficiales de Marina, te queremos hacer entrega de un presente recordatorio de algo que es emblemático para todos los marinos peruanos, que es una reproducción en miniatura en una dimensión plana de nuestro querido buque Escuela Unión, nuestro embajador itinerante, que próximamente estará en Lima con ocasión de Velas de América, pero que también en un futuro próximo tiene programado dar la vuelta a España, como en algún momento la dio Juan Sebastián Elcano. Quiero hacerte entrega de este presente significativo por parte de la asociación. No sé si entrará en la maleta, de lo contrario tendremos que mandar, pero te hacemos entrega de esto, este público que te ha escuchado con mucho cariño y con mucho aprecio por tu sinceridad y por tu generosidad en el conocimiento y en la transmisión de lo que nos has querido dar, y como bien lo ha mencionado el almirante León Rabines, en un gran esfuerzo de síntesis. Y así mismo seguimos queriendo, esperamos seguir notando con tu apoyo. Estamos un poco con el tiempo, pero queremos también, a nombre de la Marina de Guerra, nosotros queremos agregar dos presentes. Una maleta más, uno sobre la vida de nuestro gran almirante, que tú la conoces, tan significativo. El viaje anterior estuve en su casa, José. Dicho ese paso, invitamos a todos para que puedan asistir en un lugar muy bonito. Sí, la vida de nuestro gran almirante. Y sí, es un poquito. Sí, es un poquito más pesado. El almirante Dios se encargará de la maleta sobre la historia gráfica de la Marina de Guerra del Perú. Te vas a encontrar realmente fotografías muy interesantes. Muchísimas gracias.